Hola caminantes, en esta ocasión estaremos hablando de un anime que habla sobre viajes en el tiempo, de cómo alguien que es considerado un perdedor tiene como meta salvar al amor de su vida y para hacerlo tiene que enfrentarse a Mobius. No estamos hablando de la versión anime de Loki, sino de Tokyo Revengers, aunque dejaremos de lado la parte de viajes en el tiempo de la historia para centrarnos en otro factor importante para la trama, las bandas de motociclistas que se formaron en Japón en los años 50. Aspiraciones imperiales. A principios del siglo pasado, el gran crecimiento de Japón los llevó a desear territorios en el continente asiático. Esto desató las guerras sino-japonesa y la ruso-japonesa. Y aunque se hizo con la región china conocida como aumentaba algo al imperio para no depender de las grandes potencias globales: petróleo. Es en ese momento en que voltearon al sudeste asiático, pero tenían a los Estados Unidos por delante, quienes ya tenían la colonia de Filipinas, la cual habían conseguido después de la guerra con España. El plan era simple: atacar al ejército de los Estados Unidos que se encontraba en Pearl Harbor, calculando que con ello no podrían reaccionar a tiempo para detener sus invasiones. Como en muchas ocasiones sucede, los japoneses subestimaron a sus contrincantes, a quienes consideraban salvajes y desordenados, pero comprobaron rápidamente que estaban equivocados. La flota estadounidense rápidamente se compuso del primer ataque, contraatacando de forma contundente. Los japoneses cada vez empezaron a perder territorios recién conquistados. Los flamantes recién creados buques de guerra empezaron a ser solo chatarra. Quedándose sin muchas opciones, los japoneses decidieron crear la Shimpu Tokubetsu Kokeitai, o unidad especial de ataque Shimpu formada por los pilotos a los que los estadounidenses nombrarían como kamikaze o viento divino. En las guerras, no es poco común que cuando los ejércitos se quedan sin opciones, decidan cargar contra los enemigos de forma suicida. Es por ello que tanto pilotos de Japón como de Estados Unidos apuntaban sus aviones para dañar buques enemigos, cuando la caída de su nave era inevitable. Así que si iban a caer, era mejor haciéndolo dañando al enemigo. La diferencia de los aviones que pertenecían a la unidad especial de ataque Shimpu con el resto de las unidades aéreas que participaron en la guerra, incluso de las demás unidades japonesas, era que estaban cargados con alrededor de 250 bombas, no para lanzar, sino para que al estrellarse contra los navíos enemigos fueran destruidos, esperando que ahora sí el ejército norteamericano dejara de avanzar. Pero los Estados Unidos tenían ya preparada un arma que terminaría la guerra de Tajo. La bomba atómica fue detonada, y los japoneses no tuvieron más opción que rendirse. La tribu del trueno, que nació del viento divino. Al igual que lo que había pasado mientras el shogunato era el régimen establecido, los soldados pertenecientes a la unidad Shimpu se quedaron sin un amo al cual servir, volviéndose Ronin modernos. Hay que tener en claro que la mayoría de los pilotos Shimpu eran sumamente nacionalistas en un país en el que se pensaba que los ciudadanos cometerían suicidios si encerraban al emperador por crímenes de guerra. Así que no aceptaron que los Estados Unidos hicieran cambios al imperio, volviéndola una nación democrática donde el emperador solo tomaba un papel ornamental como en la era del shogunato. Aunado a que disolvieron el ejército para volverlo solo una fuerza de autodefensa, muchos miembros del ejército ya no tenían a dónde pertenecer, principalmente los soldados que provenían de las clases bajas. Sin dinero, sin estudios, no conformándose con vivir una vida tranquila y en paz, al fin y al cabo se habían enlistado con la promesa de expandir el imperio y con mucha adrenalina se empezaron a juntar en bandas de motociclistas, naciendo así en los años 50 la Kaminari Soku, o la tribu del trueno. Eran jóvenes que buscaban la velocidad y el riesgo que representaba ser forajidos, de ser perseguidos por las autoridades. Este mismo fenómeno se vio entre los exsoldados que participaron en la guerra en todas partes del mundo, Estados Unidos, Italia o Gran Bretaña. Pero la Kaminari Soku no solo viajaba a grandes velocidades, sino que habían ocasiones en las que conducían entre los 15 y los 20 km por hora. Los motores rugían a su paso, mientras que ondeaban la bandera del extinto imperio japonés, tal vez esperando que algún día resurgiera de sus cenizas y fueran llamados una vez más para pelear por su nación. La tribu fuera de control. Las décadas fueron pasando y el sueño de un imperio japonés se fue quedando en el olvido. La tribu del trueno que alguna vez había generado respeto ya solo eran vistos como pandilleros en futuro,
que perturbaban la paz de los ciudadanos con sus motocicletas a las que habían quitado los silenciadores para que hicieran más ruido. Esto hizo que fueran nombrados como Bosozoku, que se traduce como tribu fuera de control o tribu violenta. Ya no eran asociados con aquellos soldados que habían regresado de la guerra, no eran dignos de respeto, porque a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos, ya no habían estado en guerras desde que fueron derrotados, por lo que la Bosozoku ya no se alimentaba de ex soldados, sino que sus filas fueron llenándose de estudiantes de preparatoria. Principalmente eran hijos de las clases menos educadas y más marginadas, por lo que no sorprendió a nadie que sus hijos abandonaran la escuela. Los miembros del Bosozoku infringían las leyes, principalmente los de tránsito, ya que manejaban imprudentemente, sin ningún tipo de protección, o no se detenían en las casetas de peaje, llegándose a apoderar del tránsito en sí, al bloquear avenidas o hacer mega movimientos con cientos de motociclistas que hacían rugir sus motocicletas al unísono en las principales ciudades. Esta procesión se llevaba a cabo principalmente en víspera del Año Nuevo. Tal vez recuerden la mítica escena de apertura de Akira, donde vemos a Kaneda en su motocicleta mientras pelea contra una banda rival, una escena que supondríamos que nace de la imaginación de Otomo Katsuhiro, sobre un Japón post-apocalíptico, pero que realmente era una imagen de su realidad, eso sí, con sus libertades cinematográficas. Pero no por ello las peleas entre las diferentes bandas de motociclistas dejaban de ser brutales, algo que se retrata en la pelea del final de la temporada de primavera en Tokyo Revengers. Bosozoku Gear. Aunque los miembros de la Bosozoku no tienen ya relación con aquellos soldados que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, seguían honrándolos. Sus vestimentas llamadas Tokufuku están basadas en los uniformes del ejército, especialmente los uniformes de la Unidad Especial de Ataque Shin. Se les borda el nombre de la Bosozoku a la que pertenecen, frases nacionalistas, la bandera actual de Japón o la bandera del Imperio japonés. Al no alejarse de sus orígenes obreros, en épocas invernales usan dokayan, las chamarras abrigadoras que usan para trabajar en la intemperie, y por verano muchos llegan a usar un jinbei como lo hacen Mikey y Drake. Las motocicletas son modificadas para ser más veloces, ruidosas y por supuesto llamativas. Sus armas son tubos, bates de béisbol, bokens o espadas de madera, dejando un tanto de lado las armas punzocortantes y las de fuego, aunque han habido ocasiones donde estas últimas han sido usadas. Pero esto no es debido a que en Japón sea difícil conseguir armas de fuego, sino principalmente por el código que se maneja en la Bosozoku. Si eres un caminante de las tierras infinitas que le gusta recorrer las diferentes historias que crean fantásticas tierras, no dudes en unirte a nuestra tribu, ya que cada semana les traemos recomendaciones, tops, análisis y por supuesto videos en los que hablamos de la cultura japonesa a través de los animes que más nos gustan. Además, nos ayuda mucho que compartan nuestro contenido en sus diferentes redes sociales, para que podamos llegar a más caminantes de las tierras infinitas que les interese lo que estamos creando. El código Bushido. Algo que muchos se podrían estar preguntando es ¿cuál es la diferencia entre una toma liderada por Mikey y una liderada por alguien más? Una banda criminal es una banda criminal sin importar quién sea su líder. Esto es debido porque a diferencia de otros grupos criminales, en la Bosozoku siguen un código de honor que engloba varios valores japoneses, el cual se origina en el pasado. El código que tenían que transitar los samurái, el código Bushido. El Bushido tiene 7 virtudes. Yi o justicia. Esta virtud básicamente dice que no existen escalas de grises, solo existe lo correcto y lo incorrecto. Uno tiene que ser honrado en el mundo, pero tiene la salvedad de que la justicia no mana de los demás, sino que es una justicia propia, por lo que no están atados a las leyes sociales. Yu o coraje. No se puede vivir como una tortuga dentro del caparazón, se tiene que vivir de forma heroica y arriesgada, es vivir de forma plena, completa y maravillosa. Jin o empatía. El poder individual tiene que ser puesto para el bien de todos. Es usado para ayudar a los demás, pero sobre todo es el deber de cada uno de ayudar a sus compañeros. Rei o respeto. Uno no tiene que demostrar su fuerza, y mucho menos tiene que haber motivos para ser crueles. Se tiene que ser cortés aun con los enemigos. No seríamos más que los animales sin esta forma de tratar a los demás. Makoto u honestidad. Cuando uno dice que hará algo es como si ya estuviera hecho. No se tiene que dar la palabra, no se tiene que prometer nada. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son lo mismo. De lo anterior se desprende el chugi o lealtad. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Se tiene que hacer responsable de lo que se ha dicho o hecho.
así como de las consecuencias que se generen. Es por ello que se hace responsable de sus subordinados, a quienes permanecerá fieramente fiel. Meiyo u honor. Esta es la virtud más importante de todas. El único juez es uno mismo. Uno no puede escaparse de sí mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. La Tokyo Manji. Evidentemente, las virtudes están sujetas a la interpretación de cada quien. Por ejemplo, vivir arriesgado puede interpretarse como andar en motocicleta a grandes velocidades sin protección, o puede significar arriesgarte a estudiar la carrera que más te gusta aunque te digan que morirás de hambre. Pero sobre todo, lo que puede pervertir las virtudes es la medida en que cada quien se juzgue a sí mismo. Unos podrán ser más estrictos y otros por supuesto más laxos, lo que hará que para lo que la mayoría sea una falta, para esa persona sea lo justo. Aún así, podemos encontrar estas virtudes en Mikey, pero quien mejor las lleva a cabo es Draken, quien le recuerda a su amigo que tiene que ser estoico. Es quien entiende que Pa se hace responsable de sus acciones. Es el que entiende que la virtud de honor de Pa está por encima de su virtud de lealtad y, por supuesto, también está por encima de la de Mikey. El código hace que Mikey no permita las peleas por dinero, porque no ayudan al grupo. Es por ello que Mikey golpea a Masataka, por ser cruel. Pero perdona a Ryohei de unirse a una banda rival, porque él creía que estaba haciendo lo correcto, porque a su parecer la otomana había faltado a la virtud de la lealtad con Pa. Pero el código también hace que Mikey le diga a Takemichi que lo mataría si no cumple con su palabra. Y es que al aceptar ser miembro de la Tokyo Manji está atado al código, y por lo tanto no existen promesas, solo hechos, y fallar solo llevaría deshonra. Desde los inicios de este nuevo milenio, las bandas de motociclistas empezaron a decaer en miembros, algo a lo que hace referencia Mikey cuando dice que quiere regresarlas a sus viejas glorias. Algo que se ve cada vez menos probable en un Japón que se compone principalmente por gente que pertenece a la clase media. Esto hace que para la mayoría de los adolescentes sea menos atractivo pertenecer a una banda y busquen terminar sus estudios. Los jóvenes japoneses al mirar al pasado ya no encuentran gloria en el antiguo imperio japonés, un imperio al que muy pocas personas que pertenecieron a él siguen con vida. Ahora solo miran a un pasado en el que el trabajo en las grandes compañías hizo que su país regresara a ser potencia. Ahora es tu turno. ¿Ya viste Tokyo Revengers? ¿Conocías la historia de la Bosozoku y su relación con los así llamados kamikaze? ¿Crees que el código Bushido puede adaptarse a culturas fuera de Japón? ¿Crees que este código te puede ayudar en tu día a día? Y así nada más que decir, yo soy Jay-san. Yo soy Gigi y esto es... ¡Tu Japón! ¡Matane!